Bienvenidos compañeros, compañeras, a otro programa más de Universo UNED Derecho. ¿Qué tal estáis todos? Espero que estéis todos bien y que os encontréis con ganas para estudiar, ya que estamos a mes y medio de exámenes. Os lo recuerdo. Bien, hoy vamos a hablar del máster de acceso a la abogacía. Ya hice otro audio expresando el método para poder hacer la matrícula y en qué constaba a rasgos generales. Hoy en día, inmerso en el máster y en mi primer año, os voy a contar un poquito más sobre esta nueva etapa. Y también un poco mis impresiones. Empezamos con las asignaturas del máster de acceso a la abogacía. Como todos sabéis, es un máster que se desarrollará en el plazo de año y medio, 3 cuatrimestres. En el primer cuatrimestre, esto ya lo dije en el audio anterior, se van a cursar las asignaturas teóricas y en el tercer cuatrimestre se van a cursar el trabajo de fin de máster y las prácticas. Luego, en marzo, se hará el examen del Estado, como todos sabéis, y cuando esa corrección de ese examen sea efectiva, pues os podréis colegiar por fin para poder ejercer la abogacía. En el primer cuatrimestre del máster tenemos 6 asignaturas. La primera es asesoría jurídico-laboral. Es una asignatura que os van a... Antes de empezar, todas las asignaturas, excepto una, que es la de penal, son online. Son test online, la mayoría, quitando la asesoría jurídico-laboral, que el examen versará sobre unas preguntas a desarrollar. El temario de esta asignatura de laboral es un temario corto y se puede leer fácilmente, y al ser online tenéis un determinado tiempo para hacer el examen. Creo que este examen se puede hacer durante todo el día, por lo tanto es un examen fácil para probar. Preguntas a desarrollar creo que eran 3 preguntas a desarrollar, cortitas, para espacio tasado, no es un examen muy difícil. La segunda asignatura que tenemos, pues es asesoría jurídico patrimonial, mercantil y fiscal. Esta asignatura, quitando penal, es la más extensa. Son 3 asignaturas en una. Tenemos que estudiar civil, obligaciones y contratos, y civil, sucesiones. También mercantil, lo referente a lo que es mercantil 1 del grado, y fiscal, que es financiero y tributario 1 del grado. Los manuales son los mismos que los del grado. De todas formas, deciros que hay muchísimos apuntes, muchísimo material, que cuando empecéis a cursar el máster, los compañeros os facilitarán de otros años. Están todos subidos en OneDrive y bueno, yo os aconsejo como siempre que no os compréis libros. Quitando a lo mejor el de penal, si a alguno le gusta estudiar por el libro, pero las demás os aconsejo que no os compréis los libros, porque con los apuntes sobra. Pasamos a la siguiente asignatura. El examen de asesoría jurídico patrimonial, mercantil y fiscal es un examen a tipo test. También se hace online y creo recordar que el tiempo o el plazo para realizar el examen es también de todo el día. Es decir, por ejemplo, ponen de 8 de la mañana a 12 de la noche. Suele ser, creo que este era 2 horas, 2 horas y media para realizar el examen. Aunque diga que es para todo el día, una vez entras en la aplicación de ALF para hacer el examen, va contando plazo, va contando ese plazo de 2 horas. Es decir, vosotros os metéis para hacer el examen y empieza a correr para atrás el reloj, y cuando se cumplan las 2 horas, 2 horas y media creo que eran, pues se entrega el examen automáticamente. Es decir, que no podéis alargaros más de esas 2 horas, 2 horas y media. La siguiente asignatura es de ontología profesional.
Deontología profesional es una asignatura también corta, se basa sobre todo en el código deontológico y algo de filosofía. Es también sencillita de leer y el examen es otro tipo de test que se hace online. Creo que el plazo o el tiempo para hacer el examen es de 1 hora y media. Asesoría Jurídico Internacional de la Unión Europea. Esta asignatura es un poco complicada debido a que aquí nos entra el internacional público, internacional privado e instituciones de la Unión Europea. Lo que más suele entrar es internacional privado. Internacional privado tampoco nos va a entrar todo del grado, pero la mayoría son casos prácticos, sobre todo de competencia internacional, competencia y contratos. Internacional público caen unas cuantas preguntas, no muchas, y de instituciones de la Unión Europea no suele caer mucha pregunta, a lo mejor a lo sumo 1, 2 preguntas, pero está bien leerlo. El examen es tipo test también, y creo que eran 15 preguntas tipo test. Plazo 1 hora y media. Luego tenemos la asignatura de ejercicio profesional. Esta asignatura es extensa, pero os aconsejo que os la leáis por encima, porque el temario se basa en algo de deontología, también alguna tesis filosófica de algún autor que os pongan en la guía, no sé si será el mismo todos los años. Es un poco tostón la parte filosófica de esta asignatura. Lo demás es deontología, que ya se ha estudiado deontología profesional y se amplía un poco más con el estatuto deontológico del abogado. Ya os digo que es una asignatura extensa, pero recordad que es online. El examen es un tipo test también. Y luego tenemos la asesoría jurídico penal. Penal es la única presencial que tenemos en el máster en este primer cuatrimestre. ¿Cuál es el temario? El temario es absolutamente todo penal que hemos dado en el grado. Absolutamente todo. Parte general hay que llevarla a rajatabla. A rajatabla. El examen es tipo test. Va a haber un caso práctico y 25 preguntas creo que eran de parte general y luego un caso práctico. En cuanto a la parte de delitos y penas, van a entrar determinados delitos, no os entran todos los delitos. Yo os aconsejo que os leáis todos los delitos por si acaso. El caso práctico versará sobre esa parte del código en cuanto a las penas, delitos y penas. No tenéis que estudiaros los años de pena de cada delito, simplemente ver en qué consta cada delito y sus tipos agravados o atenuados y lo más elemental. Un consejo que os doy es que empecéis a estudiar este primer cuatrimestre por penal. Penal es la más importante, es presencial y hay mucha materia. Libro o apuntes, eso como vosotros veáis. Cada uno, ya sabéis que cada uno estudia de una manera. Yo siempre estudio por apuntes y la parte general y la parte de delitos y penas la estudié por el código directamente, por el código penal. Por lo tanto, dificultades de este primer cuatrimestre, la dificultad está en penal y en la asesoría jurídico patrimonial y mercantil y fiscal y la asesoría jurídico internacional y de la Unión Europea. Son las asignaturas más fuertes que tenéis. La más fácil para mí es deontología y laboral. La asesoría jurídico laboral, el temario no es derecho del trabajo. Es un reglamento, exactamente, o una ley exactamente, no me acuerdo cuál es, pero que se basa en la relación laboral de los abogados dentro de los despachos. Una relación laboral especial. Es muy corta, se puede estudiar directamente por esa ley y ya os digo que no es muy exigente esa asignatura. Pasamos al segundo cuatrimestre, que es el en el que estoy actualmente. Aquí tenemos otras 6 asignaturas y la presencial es Derecho Administrativo. Me río porque administrativo es una de las más complicadas de la carrera, como ya sabéis, hay gente que le gusta. Yo lo estoy cogiendo el gustillo, en el grado la odiaba, prácticamente la odiaba,
pero ya de tanto estudiarla se viene entretenida. Bueno, pues tenemos práctica procesal, civil, laboral y mercantil. Esta asignatura va a constar de 4 exámenes. Son todos test online. Los exámenes van a ser, están siendo de mes a mes. Por ejemplo, el 16 de marzo un examen, el 17 de abril otro examen, el 16 de mayo otro examen y en junio otro examen. Decir de esta asignatura la están complicando bastante los tests debido a que son 15 preguntas tipo test y están dando 60 minutos para resolver el test. Las preguntas son complicadas, son prácticas las preguntas del examen. ¿Qué os aconsejo estudiar? Pues para civil, la primera parte de civil, la ley de enjuiciamiento civil. Con eso tenemos todo. En laboral y mercantil todavía no he cursado esos 2 exámenes. Este 16 de mayo tengo el examen de laboral. Digo, de mercantil, perdonad. Y también es procedimiento mercantil y procedimiento laboral. Es decir, la ley de enjuiciamiento civil pura y dura. Quitando para laboral. Os digo que es complicado debido a que hay poco tiempo para resolver las preguntas. Y son 15 preguntas. No las están poniendo un poco liosas debido, no sé muy bien por qué. Ya que en el primer examen que hicimos de civil fueron 75 minutos y ahora lo han acortado a 60 minutos. El siguiente de mercantil no sé cuánto lo acortarán, lo mismo nos ponen para que lo hagamos 10 minutos, no lo sé. Pero es una asignatura que es larga debido a que no se aprueba la asignatura hasta que se aprueben los 4 exámenes. Si suspendes un examen, vas con esa parte a septiembre, no con toda la asignatura, solo con esa parte. Y ya os digo que se estudia de la ley directamente, de la ley de enjuiciamiento civil. La siguiente asignatura que tenemos son métodos alternativos de resolución de conflictos. Esta asignatura es un tipo test, al final, en junio se hará. Bueno, nosotros la tenemos en junio ahora. Y como su propio nombre indica, métodos alternativos de resolución de conflictos, pues conciliación, mediación y arbitraje. El temario no es muy largo, es un tipo test, todavía no sé cuántas preguntas van a ser, debido a que las guías que ponen al principio en el máster, pues suelen ir variando. Los profesores se comunican con el alumnado mediante los foros de ALF, que ya estaréis acostumbrados después de 4 años de carrera, y es donde ponen las características del examen y el temario. La siguiente asignatura es práctica procesal constitucional. Literalmente esta asignatura no sé muy bien de qué va. Sé que hay apuntes, el examen es tipo test, en junio se hará en junio. Y todavía no he empezado, no la he tocado todavía, así que os digo que no sé muy bien de qué va a ir. Aunque el nombre dice constitucional, procesal constitucional, supongo que versará sobre recursos de amparo. No lo sé, ya os lo iré mostrando en audios posteriores. Luego tenemos la asignatura práctica procesal penal. Esta asignatura es una asignatura más amena que las demás. Son escritos, casos prácticos que hay que hacer. En teoría son 3 casos prácticos, 2 voluntarios y 1 obligatorio. Hace la media, se hace los 3 casos voluntarios, los 2 voluntarios, perdonad, y el obligatorio hace la media entre los 3. También puedes hacer o tienes la opción de hacer solamente el obligatorio, que es el final. Yo he optado por esa vertiente, hacer solo un trabajo al final, creo que lo entregamos en junio, y olvidarme de los voluntarios. Son casos prácticos rebuscados. No es un caso práctico que se pueda hacer en una tarde. Tienes que mirar jurisprudencia, tienes que mirar legislación y tienes que redactarlo acorde a lo que se espera del alumnado que va a ejercer la abogacía. Por lo tanto, no es
tienes que currártelo, por así decirlo. Pero creo que es una asignatura que es amena y que es más divertida, por así decirlo, que las demás teóricas que hemos tenido en el primer cuatrimestre. Y la última que tenemos es técnica probatoria y redacción de escritos forenses. Esta asignatura también es práctica, es entretenida, como os he dicho, de procesal penal, y son 2 casos prácticos. El primer caso práctico ha versado sobre prueba ilícita este año, supongo que variará el año que viene. Y también es un caso práctico que como mínimo te va a ocupar 6-8 páginas. No son, como os he dicho antes, no es un caso práctico que se haga en una tarde. Tienes que currártelo, redactarlo bien, mirar, informarte, recopilar, todo eso. Y en este segundo caso práctico que estamos haciendo ahora, se trata de una demanda, hacer una demanda de desahucio, reclamación de rentas y desahucio. Os he dicho que son 2 casos prácticos solo. Si suspendes un caso práctico, supongo que irás con esa parte a septiembre. Y es otra asignatura amena y práctica, y por lo menos estamos redactando, que es lo que importa. Se aprende, en estas 2 asignaturas se aprende. En las demás, que si se aprende o no se aprende, mi impresión es que no se aprende nada. No se aprende nada porque son temarios que ya hemos cursado en el grado y es volver a repetir, volver a estudiar lo que ya hemos estudiado. No tiene mucho sentido, pero bueno, es un trámite que tenemos que hacer para poder ejercer, que nos han impuesto y es lo que hay que hacer. Sin más. Bueno, y ahora vamos a hablar de la presencial del segundo cuatrimestre, que no es otra que práctica contenciosa administrativa. Aquí, al igual que en la de penal del primer cuatrimestre, pues tenemos absolutamente todo de administrativo. Hay que estudiarlo absolutamente todo. ¿Qué leyes hay que estudiar? Pues tenemos la Ley 39/2015, la Ley 40/2015, la Ley de Expropiación Forzosa y la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Actualmente me estoy inmerso en esta asignatura, es la más importante del segundo cuatrimestre, y como os dije con la de penal, os aconsejo que que empecéis a estudiar por esta asignatura. El método de estudio, hay que decir que es menos trabajoso, hay menos temario que en penal. Pero yo os aconsejo que estudiéis directamente de la ley. Porque prácticamente el examen es tipo test y versa sobre la ley, literal. Por lo tanto, os aconsejo que estudiéis por ahí. Sí que hay unos apuntes interesantes en OneDrive, como ya os he dicho antes, que sí que también os aconsejo que os los deis una vuelta o que los leáis, debido a que probablemente los conceptos estén un poco ya olvidados del grado, sobre todo para esos conceptos que se han olvidado. Pero las preguntas del tipo T son de la ley. El tipo T son 20 preguntas y una pregunta adicional, es decir, la pregunta 21, que su cometido es para aquellos alumnos que se queden en el 4,5. Si esa pregunta la tienen bien, correctamente contestada, pues se les pondrá un 5, un aprobado. Son 4 respuestas. Creo que las respuestas válidas suman 0,5 y las incorrectas restan un 0,2. En penal, que no os lo he dicho antes, también las respuestas son 4 respuestas y la respuesta correcta suma un 0,4 y la incorrecta suma un 0,1. Resta un 0,1. En penal os aconsejo que contestéis todas las preguntas, debido a que el ratio de aciertos y fallos te resta 0,1, mientras puedes sumar un 0,4. Por lo tanto, lo que resta no es mucho, en comparación con el administrativo, que sí que más o menos te resta la mitad de las correctas. Por lo tanto, en penal os aconsejo que contestéis a todas, y en administrativo
lo más lógico es que se contesten aquellas que se saben, debido a que se resta un poco más. En el segundo cuatrimestre, en el tercer cuatrimestre del máster, todavía no he empezado a cursarle, pero sí que tengo alguna información a nivel general que os puedo transmitir. Tenemos las prácticas externas, creo que son 400 horas de prácticas. Ahora mismo estamos en la fase en la que aquellos que quieran proponer despacho pueden hacerlo. Tenemos de plazo hasta el 30 de mayo, creo que era. Por lo tanto, para proponer ese despacho se hará mediante soporte electrónico, es decir, mediante correo electrónico enviado al tutor de prácticas y donde propones un despacho. Por ejemplo, si has hablado tienes un amigo que tiene un bufete de abogados o un despacho y quieres hacer las prácticas con él, pues se puede proponer ese despacho. Se marca quién es el abogado, su número de colegiado, dirección de bufete, y ellos se pondrán en contacto con dicho abogado o dicha persona. Aquellos que no propongan despacho, no os preocupéis porque la UNED automáticamente os asignará uno. No lo sé cuándo será esa asignación. Yo supongo que ya será a partir de septiembre. Esas prácticas de 400 horas se hacen obligatoriamente, muy a nuestro pesar, ya que se podrían haber hecho en este verano, y así hubieras ganado tiempo, pero no, se tienen que hacer de octubre a febrero del segundo año del máster, en el tercer cuatrimestre. Las prácticas, una vez acabadas, tendrás que enviar una serie de documentos, una memoria, al tutor que te corregirá esa memoria y te dará el visto bueno para que sean satisfactorias, o se hayan pasado o se hayan aprobado esta asignatura de prácticas. Y luego tenemos el trabajo de fin de máster. El trabajo de fin de máster, hablo sin saber todavía, por lo que he oído, es un TFG ampliado. Es decir, en vez de 20 páginas, son 50 páginas, 60 páginas de TFM. Lo que también cambia, pues que la exposición es presencial. La exposición es presencial en Madrid. Es decir, tienes que desplazarte a Madrid y hacer la exposición de tu TFM de cara al tribunal en Madrid. He oído o he escuchado que aquellos que vivan en Islas Baleares o en Islas Canarias pueden realizar esa exposición a través de videoconferencia. No lo sé si solamente lo podrán hacer aquellos que vivan que no vivan en la península. A lo mejor si vives en un lugar alejado de la península, alejado de Madrid, se puede proponer el hacerlo de forma telemática, como se dice, mediante videoconferencia. También he estado escuchando quejas de personas que están cursando el máster en el extranjero de que las prácticas sí o sí se deben de hacer en España. La verdad es que veo bastante mal que no tengan un convenio con despachos del extranjero, pero también lo veo complicado debido a que la legislación difiere mucho de la nuestra. No lo sé, es lo que he escuchado, os aviso por si acaso algunos estáis cursando el grado en el extranjero. Y todo esto más o menos es lo que es el máster de acceso a la abogacía. Impresiones. Como ya os he comentado, mi impresión es que es un mero trámite que hay que realizar, una pérdida de tiempo, ya que si ese máster no existiera te podías haber especializado en otra cosa, con otro máster en el que de verdad puedas aprender algo. Es volver a pisar sobre mojado, volver a estudiar lo que hemos estudiado, quitando las asignaturas de deontología o las prácticas como puede ser procesal penal y las de técnica probatoria, que sí redactas un poco y sí que te metes más en la piel de un abogado, pero por lo demás es más de lo mismo. Creo que no me he dejado nada en el tintero. Aquellos que queráis ejercer, ya sabemos que ahora mismo mínimo son 6 años para ejercer. Aquellos que tengáis ganas,
que hayáis acabado el grado, pues os animo a que os matriculéis en el máster. También decir que en el máster de acceso a la abogacía, en la presencial, es más de lo mismo. Tampoco, por lo que tengo entendido, tampoco es que aprendas mucho, por no decir que no aprendes absolutamente nada tampoco. Cuando vas a aprender, a lo mejor un poquito es con las prácticas, y luego ya cuando estés ejerciendo, que es cuando de verdad aprendes y es cuando te metes en la piel o en la toga, como se dice en el gremio. Mientras tanto, vamos a ser unos inexpertos y eso lo han pasado todos los abogados que están ejerciendo actualmente. En cuanto al examen de acceso a la abogacía, hay que realizar una instancia, no me acuerdo muy bien en qué mes, pero yo creo que es en el mes de septiembre. Por lo tanto, hay que estar al ojo, al acecho para echar esa instancia y poder matricularse en ese examen de acceso a la abogacía. En cuanto al tipo de examen de acceso a la abogacía, pues es un tipo test. Ya haré un audio expreso o exproceso hablando sobre el examen de acceso a la abogacía, ya que debo recopilar un poco más de información porque estoy un poco perdido también en ese tema y también me interesa a mí ver los plazos, cómo se echa la instancia y más o menos qué material hay que estudiar. Ya os haré un resumen cuando lo tenga mirado. A lo mejor esta tarde me pongo a ello. Como siempre, muchas gracias por escucharme. Estudiad y nos vemos en el siguiente programa.